Bienvenidos a nuestro short número 78. Hoy nos acompaña Juan Alberto Gallo Macías, un experto en finanzas con décadas de experiencia asesorando a más de 200 empresas en América Latina. Juan es el fundador de Estrategia Gamma, una firma de consultoría financiera, y también es mentor de O2X Academy, la primera escaladora de empresas en México, donde capacita a emprendedores y empresarios para acceder al mundo global de las finanzas. Con un enfoque estratégico hacia la gestión de flujos de efectivo, ha ayudado a numerosas empresas a mejorar su acceso a financiamiento y a tomar decisiones clave en su crecimiento. Hoy en Surfers exploraremos cómo la administración por flujos de efectivo es fundamental para la toma de decisiones empresariales y cómo los emprendedores pueden aprovechar esta herramienta para llevar sus negocios al siguiente nivel. Bienvenido a Surfers, mi querido Juan. Ya viejo conocido, amigo, colaborador, mentor, entre otros adjetivos. Bienvenido, Juan, de nuevo a Surfers. Muchas gracias, Roger. Siempre un placer y un privilegio ver aquí a través de este medio buscar impactar a más empresas en esta labor o en esta misión, el sueño de ir profesionalizando la labor financiera. Me encanta abrir este debate y esperemos que le pueda sacar un provecho el empresario a través de este medio. Me gustaría comenzar esta plática, esta conversación. ¿Por qué es tan importante administrar por flujos de efectivo? Claro, mi Roger. Mira, la primera distinción que me gustaría compartirte es de dónde nace la administración de flujos de efectivo. Las finanzas es esta materia que nos ayuda a tomar decisiones en la asignación de recursos para el tratar de cumplir objetivos y obtener beneficios a largo plazo. Los flujos de efectivos y las finanzas, por lo tanto, los vamos a medir en el futuro. El pasado nos da un gran récord para saber qué sí hemos hecho bien, qué tenemos que aprender y cómo podemos en el presente mejorar en la asignación de recursos. Muchas veces confundimos el flujo de efectivo con el reporte caja de tesorería, que solo incluye pagos y cobros. El flujo de efectivo es la dinámica de toda la organización desde que se genera un potencial cliente y se lleva desde la orden de venta hasta la realización de la venta y su cobro, con toda la dinámica que implica su costeo, la asignación de recursos de gasto, la inversión, y entonces va uniendo el estado de resultados, el balance general y el origen de aplicaciones entre periodos de los recursos para poder entender la dinámica del dinero a través del tiempo y proyectar la asignación de recursos. Estas cuestiones a veces son complejas de entender cuando las empresas no tienen un buen sistema de registros en línea. Y entonces tratamos de llevar una serie de datos y al final, al no tener toda la rastreabilidad de cómo se asignan los recursos y qué efectos dieron, pues terminamos creando imprecisiones en la verdadera evaluación del desempeño, y eso nos puede llevar a equivocarnos a grado de fracaso. Entonces esa es la dinámica que tenemos que cuidar. ¿Cómo es y cómo verías que los empresarios y los emprendedores empiecen, por un lado, a entender más los conceptos, pero por otro lado, a poder llevar este control del flujo efectivo? Y lo quiero llevar a un tema muy pragmático, ¿no? Que es mantenerte a flote, mantenerte vivo. Saber que te va a alcanzar para la nómina el mes que viene o para pagar a los proveedores. Y ya después nos metemos a temas un poquito más complejos. Pero, ¿cuál sería el primer paso para poder llevar a cabo esta gestión? Acabas de mencionar algo bien interesante. Yo creo que de manera empírica todos los empresarios descubren que no pueden vivir sin la administración de flujo efectivo. El flujo efectivo es inherente a hacer negocios porque involucra el tiempo y el dinero en un mismo cuadro. Empezamos a hacerlo con cosas bien básicas, simplemente diciendo, a ver, ¿cuáles son mis compromisos para los siguientes 3 semanas? Vamos a ponerlo incluso en un aspecto más práctico. Olvídate de nivel empresa, a nivel familiar, para que de ahí lo aterricemos a la empresa. Pues lo primero que haces es determinar en cuánto tiempo estás recibiendo los periodos de ingresos. Si tú eres una persona que tiene un empleo y dices, voy a recibir un ingreso 2 veces al mes, cada quincena, pues la primera administración que haces es cómo le hago para que cuando reciba el día 1 o el día 15, y entonces de ahí al día 30, la asignación de recursos no me quede corta y en los últimos 3 días no me quedo más que comiendo frijoles de lata, ¿no? Entonces ese proceso básico, si lo llevas a las empresas, lo realizan literalmente de manera empírica bajo esos principios, pues.
Todas las empresas nacen con ese instinto de decir, oye, pues tengo 3 pesos o tengo 10 pesos. Y lo primero que intentan imaginar en el tiempo es como, ¿cuánto tiempo me alcanza de aquí a que de alguna manera se me acabe ese dinero? Esa es la primera pregunta que nos hacemos cuando empezamos las empresas. Pues, si tengo 10 pesos, ¿cuánto puedo, en base a estos cálculos, pues, tener de tiempo y oxígeno en el tanque, en lo que de alguna manera me inmerso en mi proyecto y saco la cabeza de nuevo en lo que llega a ingresos nuevos? Entonces, hay etapas. En la primera etapa, que es el nacimiento y la infancia del negocio, vamos a estar debajo del agua mucho tiempo. Y entonces, ahí es donde el empresario, si no tiene una preparación, va a ser un pronóstico muy positivo, muy alentador, enfocado en el entusiasmo del tiempo que puede estar debajo del agua, ¿sí? Y a la hora de la realidad puede entonces no llegar al punto estable y entonces empezar a tener una recurrencia. La segunda parte de vida del negocio es cuando ya el negocio logra una continuidad en los ingresos, acorde a sus compromisos, y entonces eso empieza a armonizarse. ¿Cuál es el problema de esa armonía? Que nunca es estática. Cuando los negocios vuelven a crecer en el siguiente brinco, es como volver a entrar debajo del agua en el flujo efectivo, porque ahora el mar se hace más grande. Y entonces en esa dimensión tengo mucho más complejidad que administrar. Casi todas las empresas en esta tercera etapa es en donde empiezan a darse cuenta que necesitan profesionalizar las finanzas, Roger. En la primera etapa, a lo mejor nos alcanza un poco con este instinto o esta parte empírica de prueba y error, en donde me ha hecho bucitos, ¿sí? y salgo al agua y saqué un poquito adelante la empresa y luego vuelvo a meterme y salgo con ingresos y egresos. Pero cuando ya estoy en un crecimiento de manera importante, cuando la cantidad de recursos que estoy administrando es significante, pues ya tengo que profesionalizar esta labor con una serie de herramientas para poder determinar los tiempos y ritmos de los ingresos y egresos en mi operación misma. Oye, y en esta emoción de la que hablas, como bien dices, son distintas etapas del emprendedor. En esta emoción que normalmente se da al principio, y voy a poner ejemplos concretos de, a ver, es que ya logré mi primera venta, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo salta de alegría, estamos muy contentos, ya empezamos a mover el avispero. Sin embargo, muchos de los empresarios o emprendedores se enteran después que esa cuenta por cobrar va a llegar en 3 meses. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Por ejemplo, hay que tener muy claro este perfil de cliente con el que vamos a trabajar. Porque, a ver, la realidad es que las políticas que tú pongas cuando empiezas o eres pequeño, pues dan igual, ¿no? O sea, al final del día tú no vas a llegar con la empresa grande y decir, pues ¿yo qué crees? Que yo cobro a 30 días, si quieres, ¿no? Porque la grande te va a decir, pues yo pago a 120, si quieres, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿cómo se debería de llevar a cabo? ¿O es una ingeniería inversa en donde yo decido en qué me quiero meter y con quién me quiero meter, precisamente para adaptar los flujos de efectivo a la conveniencia de mi cartera? La realidad es una. Y hay que partir que lo que tienes en la bolsa es lo único ahorita que tienes en la realidad para asignar los primeros pasos. Entonces tienes que entender que cuando recién abres un negocio, dices, pues lo que tengo en la bolsa es con lo que puedo empezar a jugar. Si yo voy a empezar en una liga en donde me piden 90 días y tengo en la bolsa solo para 15 días, antes de decir que sí, tendría que encontrar el complemento para los otros 65 días, Roger, o si no, no voy a llegar y voy a quedar mal. En la primera bateada y en la primera jugada de la empresa no voy a alcanzar a llegar. Es por eso que lo complejo del flujo efectivo es que no es un reporte lineal, así como en el estado de resultados en un periodo de tiempo específico. Es el juego con el tiempo el que tengo que evaluar en términos de todas las políticas y entender que si voy a cobrar dentro de 90 días, ¿sí?, lo primero que tendré que hacer es empezar a ver con qué herramientas llego a ese lugar. Y entonces vendrá de 2 vías. A lo mejor es parte de la negociación con el cliente, hasta donde se pueda. A lo mejor es parte de la inyección de capital semilla con algunos otros socios, con decir, ya tengo pedidos, y entonces puedo hacer realidad y ejecutar ese proceso a través del apalancamiento mismo o de otros instrumentos. Pero la primera realidad, que es esa aseveración que acabas de mencionar, la tengo que proyectar y tengo que definir cuáles son los elementos con los cuales quiero llegar. Ese juego es el manejo del flujo efectivo. Creo que al final, a ver, acabas de decir algo
me gusta mucho la palabra juego porque al final es un juego, ¿no? Como bien decías, claro. Oye, voy a jugar el juego de adelántame el pago cliente y te doy un descuento, ¿no? Puedo jugar el juego de aprieto a proveedores para poder lograr llegar a la quincena. En fin, ¿no? O sea, creo que más allá de una estrategia quizá muy rebuscada que mucha gente puede pensar, pues es un juego creativo y sobre todo, como dices tú, en etapas iniciales, para poder entender pues cómo sorteas el día a día de lo que llamamos gasolina para la vida de las empresas. Tal cual, Roger. Ahora, cuando tú mencionas, la primera parte que hay que hacer acotación es que lo que buscamos son fuentes de capital. Y capital pensamos que solo está acotado a la proporción que aportamos normalmente como accionista a la empresa. El capital se divide en eso, en la parte que es precisamente como dueño, la parte que como capital pueden aportar terceros dentro del pasivo, incluyendo en términos de la operación o el capital de trabajo por proveedores y clientes, la administración del inventario incluso también puede ser financiada, los financiamientos bancarios, las alternativas de entes financieros no regulados, como son las arrendadoras, como también pueden ser los factorajes, que es una especie de adelanto o anticipo de esa cartera, y además las fuentes paralelas, como pueden ser algunos acuerdos entre acreedores diversos que pueden ayudarte sobre cierto momento para... O sea, todo tu lado derecho del balance juega ese nombre de capital. Son todas tus opciones de capital, ¿sí? En donde obviamente el capital social o capital contable es lo que está en propiedad tuya, ¿sí? Luego, dentro de las opciones de capital, hay toda una serie de esquemas, Jorge. Pensamos que la única jugada es literalmente el dueño fundador, pero hay opciones desde el capital semilla, fondos de inversión, entradas y salidas de ciertos paquetes hacia largo plazo, como le llaman cuasi capital en algunos instrumentos, ¿sí? Y entonces ahí es donde en cada uno de estos rubros, Roger, además se vuelve a desglosar la baraja. Por eso me gusta lo que mencionas. Esto es un juego muy creativo, hay muchísimas herramientas. En la medida en que la empresa va demostrando certeza en el cumplimiento de sus objetivos, va accediendo a mejores fuentes de capital y por lo tanto a menos costos. Por eso es importante el cumplimiento de los compromisos. Juan, normalmente a veces como empresarios tenemos cierto sesgo o nos equivocamos a veces al leer los estados financieros, digamos, más comunes, ¿no? Llámese estado de resultados o balance general, porque pues alguien se podría emocionar mucho viendo una cuenta por cobrar importante, ¿no? Decir, ay, no, mira, es que este negocio está bien sano, ¿no? Y que no están viendo realmente lo que está sucediendo con el negocio, puedan tener una falsa realidad sobre lo que está sucediendo, que muchas veces lleva a tomar decisiones que sin estas otras herramientas como el flujo efectivo, pues te pueden partir en dos. Que a veces el problema que tenemos al realizar estados, resultados y balance es que si no utilizamos de manera correcta las reglas de las normas de información financiera para la generación de información, estas informaciones nos pueden mentir o pueden generar distorsiones en la toma de decisiones. Lo que acabas de mencionar de las cuentas por cobrar, oye, tengo dos momentos en la contabilidad importantes. El momento de realización es cuando ocurre un evento. Una venta es una realización, automáticamente está en tu estado de resultados, Roger, pero no está en tu flujo efectivo. Y vamos a suponer que pasaron los 90 días que te esperabas con el cliente y no te pagó y se tuvo que colgar 30 días más. Y al final de 6 meses lograste recuperar solo el 50% del valor. Aunque en términos de libros tú hayas tenido utilidades, hasta que esto que se realizó no haya sido percibido en el flujo efectivo, no vas a tener los recursos durante todo ese tiempo. Entonces, eso puede ser que entonces nos empiece a generar un problema de distorsión en la manera en que estoy viendo de la evaluación de mi negocio. ¿Qué significa capital de trabajo y por qué muchas instituciones financieras hablan de préstamos para capital de trabajo? El flujo efectivo tiene dos dinámicas. La parte, vamos a llamarle del ciclo del dinero, de cada que tú haces un proceso desde la compra, la venta, el proceso de transformación y todo lo que tiene que ver con la cobro y el pago.
Esos momentos, que es un círculo que está dando vueltas, se llama capital de trabajo. El tiempo en que tú haces un proceso, desde que se realiza una compra hasta que lo cobras después de la venta, todo el tiempo que tardó en dar vuelta ese dinero y regresar en el ciclo, se le llama capital de trabajo. Normalmente engloba las cuentas por cobrar, los saldos bancarios, ¿sí?, que el dinero que tienes ahí para dar, los inventarios, y se le resta lo que te apoyan los proveedores de manera natural en el transcurso de tu regreso del dinero. De esa manera puedo determinar cuánto dinero está en la tubería hasta que da la vuelta, y entonces puedo volver a tener continuidad con otro y otro tipo. O sea, eso es la definición del capital de trabajo. O sea, ese círculo completo de las actividades. Si quisiéramos describir el capital de trabajo de una manera muy rápida y rule of thumb, digamos, podría decir que es el efectivo que yo necesito para operar mi negocio, que puede ser esta diferencia entre tus activos circulantes y tus pasivos circulantes. Capital de trabajo es el dinero que efectivamente tengo dando vueltas en esta operación. Obviamente, tengo dos maneras de decir cuánto debo de tener para cubrir mis necesidades en el tiempo. Ese es un ratio, lo llaman cash burn rate, o sea, la tasa que tengo para darle vuelta al dinero. Lo que acabas de mencionar normalmente se le llama liquidez, no capital de trabajo, que es la diferencia entre mis compromisos en corto plazo contra mis activos de corto plazo. ¿Qué significa el EBITDA y por qué resulta tan relevante en el caso, como bien ya decía, de que alguien te pueda prestar dinero o de muchas veces este múltiplo que se hace sobre este factor para poderte comprar una empresa o para poder llevar a cabo una fusión y adquisición? El EBITDA es un rubro antes de la utilidad neta que clasifica sobre todo la utilidad o la capacidad de utilidad de la empresa antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. De ahí el acrónimo, en inglés, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Ese proceso se calcula dentro del mismo estado de resultados como un subtotal antes de estas partidas. ¿Por qué las empresas utilizan este indicador o este subtotal como algo muy relevante? Porque cuando le quito estas depreciaciones y amortizaciones, lo que estoy tratando de ver es cuánto es el flujo que me da la operación de manera natural. Y ya el efecto de las depreciaciones, los intereses y las amortizaciones van a depender del diseño y ingeniería financiera del negocio. ¿Qué tan importante en un empresario es tener reservas? No solamente para estar pensando que tiene que tener bien claras estas obligaciones desde el punto de vista del flujo efectivo, sino también para otras razones que muchas veces suceden en cualquier negocio en el día a día, como tienen que ver demandas o algún otro tema que no tenías tú pensado, a ver, el COVID simplemente que sucedió, que puedan ayudarte a gestionar tu flujo efectivo en los momentos importantes y sobre todo, insisto, no distorsionar la realidad de un balance o un estado de resultados con un flujo efectivo en temas como estos que acabo de mencionar. Yo creo que es excelente. Mira, las mejores prácticas financieras, Roger, incluyen la definición del riesgo. Para eso también el cumplimiento, el compliance, desde el punto de vista normativo, es fundamental que sea transparente y la recomendación es que lo tengan contemplado. El establecer reservas para cualquier cosa, llámala impositiva o de aspecto de impuestos, como de contingencia, Roger, deberían de ser prácticas en los negocios comunes, porque como tú dices, estamos hablando de asignación de los recursos futuros y los futuros tienen inherente incertidumbre, Roger. En la medida en que yo tengo la probabilidad de que pueda haber un evento futuro que puede poner en riesgo la vida del negocio, yo debería de estar buscando la manera de mitigar el riesgo a través o de provisionar o de disminuir o amortiguar los efectos o impactos del mismo riesgo. ¿Cómo lidiar con estas incertidumbres y estos modelos que hay que crear para poder gestionar bien nuestros flujos de efectivo? Tú tienes modelos sofisticados y complejos, pero ¿cuál sería tu aportación para todos los que, no tienen necesariamente a Juan Gallo a la mano todos los días, que necesitan entender para poder amortiguar y entender esos procesos complejos futuros y de distorsiones de la realidad que son un hecho en cualquier negocio que emprendas?
imagínate, el concepto de matemáticas aplicadas al uso financiero es ya un concepto más avanzado. Me gusta, esa es parte de mi pasión. Porque al final, cuando estamos hablando de este aspecto de futuro, siempre vamos a tener un aspecto que se llama probabilidad de incertidumbre. ¿Sí? Pues la probabilidad de incertidumbre es un aspecto matemático no lineal, se llama estocástico desde el punto de vista matemático. Quiere decir que hay una parte que viene de una historia que puede tener una probabilidad medible y una parte que es totalmente incierta. Mañana pueden llegar eventos, llámalo suerte, buena, mala, etcétera, que es parte inherente, Roger, del juego de los negocios. Como empresario tienes que aprender a tener, ahora sí que piel de cocodrilo, porque nunca vas a jugar con certidumbre completa y la única certidumbre está en la muerte. En términos reales en la vida hay que aprender a jugar el juego sabiendo que la incertidumbre es parte inherente, ¿sí? Y eso implica riesgos, implica errores, fracasos. ¿Cuáles son las herramientas para eliminar o ir acotando esto de una manera razonable en los negocios? Hay una serie de prácticas a través de las normas de control interno. Las normas de control interno nos ayudan para evaluar primero esos riesgos en un ambiente de control adecuado en la empresa, para el tamaño de la empresa adecuada que hay. Y a través de la racionalización de esos riesgos, ponerles los elementos que o ayuden a mitigarlos, ¿sí? O por lo menos nos estimen a la hora de cuantificarlos en la toma de decisiones y hacerlos racionales, Roger. Ese proceso es determinado nuevamente por las prácticas de control interno, en que casi siempre son puestas en los ojos en las empresas grandes por las normas de cumplimiento y responsabilidad que tienen ya, sobre todo en las empresas públicas, son obligatorias, pero son necesarias desde que inicias un negocio realizarlas, ¿sí? Y tiene que ver con tratar de evitar eventos que de alguna manera te saquen del juego antes de tiempo. Eso sería la recomendación principal. Entonces, ¿cómo las podemos incorporar? La primera gran parte del proceso es que conforme vamos detectándolas, no solo desde el punto de vista económico, histórico, contable, también vayamos poniendo políticas y procedimientos que vayan amortiguando estas situaciones adversas, para que después pongamos más énfasis a las de oportunidad que a las de riesgo. Al final es un balance, el riesgo y la oportunidad siempre están jugando todo el tiempo. ¿Qué piensas en ese sentido de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir en el futuro con la inteligencia artificial en términos de estas herramientas que nos van a asistir para poder determinar estas probabilidades y poder mejorar las estimaciones, por ejemplo, en este caso, de nuestros flujos de efectivo? Si mañana no utilizamos inteligencia artificial para poder de alguna manera medir más allá de esos, de los indicadores financieros básicos de liquidez, solvencia y demás, que son históricos en la empresa, la verdad es que no vamos a sobrevivir ni como consultores ni como empresas. Por la complejidad y en la velocidad de cambio con lo que se están dando las cosas, es fundamental entender cómo en el uso de la inteligencia artificial tenemos que acceder a estos modelos matemáticos para poder aplicar ciencia administrativa en nuestras tomas de decisiones. Si algo creo que hoy no le hemos sacado el jugo que tenemos es a la aplicación matemática del manejo de pronósticos y estadísticos en términos de estas decisiones, Roger, y definitivamente la inteligencia artificial deberá de catalizar a los empresarios con herramientas fundamentales para eso. Que por cierto vas a ocupar Utopia, ¿no? Para tus modelos. Pero estamos en ese proceso definitivamente, Roger. O sea, no podemos pensar en una consultoría en corto plazo, ya en mediano, corto plazo, porque antes pensíamos que era del futuro, ¿no? Pero pues, del futuro cercano, en donde no tengamos una herramienta de este tipo como despacho. O sea, es algo que tenemos que concebir para poder entonces la herramienta darle el valor agregado adecuado al cliente, por la velocidad y la cantidad de datos que tienes que procesar hoy de manera simultánea. Y creo que sin duda el empresario, los empresarios, en fin, todos los que estamos en esto, desestimamos muchísimo la información que tenemos disponible. O sea, empresas que llevan muchos años operando con muchísima información de CFDIs o de otra naturaleza, que si supieran el valor que tiene toda esa información para poder hacer modelos que no solo perfeccionen, por ejemplo, en este caso su flujo efectivo, pero también sus pronósticos, sus capacidades operativas, hombre, se están perdiendo de un gran pastel de productividad y probablemente de crecimiento de su organización.
Tú mencionaste algo, Roger, fundamental hace rato, que era cuando estábamos hablando de las famosas M&A, y a veces usamos como si fuera el valor, las veces evita, pero la verdad es que lo que estamos determinando en el valor del negocio es la capacidad de generar flujos en el futuro. Eso está directamente relacionado en entender el comportamiento y el valor que le damos al mercado. Muchas empresas esa información la tienen tan fragmentada que es difícil de conectarlo con el valor económico de la empresa. Ahí es en donde tenemos que usar modelos mucho más robustos que nos ayuden a unir el mundo de la solución al cliente, de la satisfacción y la lealtad de nuestros colaboradores con el capital. Los tres son el valor del negocio, no pueden existir incluso aislados. Y por eso necesitamos modelos matemáticos más complejos que el que podemos manejar en un solo Excel, Roy. Y Utopia va para allá. Exacto. ¿Cuáles serían los KPIs que tú crees que debemos de fijarnos en materia de flujo efectivo? El que hoy, después de la pandemia, se ha vuelto como el rey de los KPIs o de los Key Performance Indicators financieros en términos de flujo es el Cash Burn Rate. O sea, el tiempo que tengo en términos de reservas líquidas y disponibles para absorber gastos en un periodo específico. Ese es hoy uno de los KPIs fundamentales, sobre todo si estás en una época temprana de negocio en donde los ingresos todavía no son tan ciertos. En una empresa que ya tiene una continuidad, a lo mejor puedes medir el grado de tiempo que tardas en recuperar el principal aspecto del capital de trabajo, como puede ser la cuenta por cobrar o el inventario. Segundo KPI es la calidad del capital de trabajo. Eso a veces no lo estamos midiendo porque nada más vemos, me gustó el ejemplo que tú manejaste hace rato. La gente ve en el balance y tiene una cantidad grandísima de cuentas por cobrar, decir, oye, sí está, pero eso está bien o está mal. No lo vas a poder ver en el balance de manera automática. Si no tienes una antigüedad de esos saldos y una calidad de la evaluación de la cartera, pues a lo mejor esos saldos van a ser no cobrables a lo largo del tiempo. ¿Qué tan peligroso es para un emprendedor, un empresario, cuando sí tiene acceso a estas fuentes de financiamiento para poder lograr que su flujo efectivo esté bien? Pero a mí me gustaría tu opinión en ese sentido. O sea, ¿dónde y cómo y cuándo tiene que acceder el empresario a estas fuentes? ¿Y cuál es el riesgo y cuál es el deber que tiene que tener respecto a la responsabilidad del gasto? Dijiste ahorita este KPI tan importante como es el burn rate. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Sí, mira, definitivamente es responsabilidad evaluar la probabilidad que hay en la recuperación de cualquier activo para cumplir sus compromisos, ¿sí? El problema, Roger, es que no tenemos bolita mágica y a veces en la vida real, porque pues en las finanzas obviamente la recomendación es pues, no pagar costos financieros altos, o sea, fuera de mercado. O sea, la recomendación financiera es paga un costo del dinero razonable, pero hay situaciones en el mercado y en la vida real, Roger, en donde por cuestiones mismas de la incertidumbre o aprovechamos cierta oportunidad en ese momento o no la volvemos a tener y es más caro el no agarrar eso que el costo financiero, por ejemplo, sobre todo en las empresas nacientes y SOFOMs. Por eso tienes que ver primero cuáles son las opciones, ¿no? Buscar que primero se financie de manera natural con el capital de trabajo y luego buscar que se financie desde la bolsa del accionista y después los otros esquemas financieros, ¿verdad? En prioridades por el costo financiero. ¿A quién acercarse y en qué momento para empezar a entender estos conceptos y llevarlos de una manera correcta, independientemente de la etapa que tengas? ¿Quién es la persona indicada? ¿Es el contador? ¿Es un financiero? ¿Es una empresa como la de ustedes? ¿Quién es la persona y cómo saber a quién acercarnos y en qué momento? La opción más cercana, porque además la contabilidad es una obligatoriedad en las empresas, es que tengan un contador y le pidan información financiera completa, confiable y bajo normas de información financiera. Eso es algo que ya tienen en el servicio, que muchas veces pensamos que el contador nada más está en cara a la parte impositiva y de obligación fiscal, pero no le estamos sacando el jugo. Hay que solicitar que dentro de nuestro servicio de contabilidad haya esa asesoría para el manejo correcto de la información bajo normas de información financiera. Segunda opción, tu banquero per se es un asesor financiero porque te va a ayudar a evaluar los riesgos. Si tú no eres sujeto de crédito es porque tienes ahorita algún factor que tienes que estudiar en tus finanzas. Y es un asesor normalmente, sobre todo si tienes confianza con el ejecutivo, digo, que de alguna manera pues no te cuesta. Te va a empezar a costar cuando te preste el dinero. Pero mientras esté de alguna manera en la parte de evaluación, naturalmente te va a ayudar a evaluar tu negocio de una manera objetiva.
eres o no eres sujeto de crédito, pues es una manera de saber si tu negocio va bien o mal. Tercera opción, la verdadera opción que les recomiendo es tener gente que ya haya recorrido su camino y que tenga un equipo que de alguna manera lo haya acompañado desde el punto de vista financiero también. ¿Por qué? Porque las finanzas, aunque son normalmente universales en algunos de sus métodos, tienen una dinámica particular específica en los ciclos de vida y en los sectores diferentes en las empresas. Y obviamente, y no puedo dejarle de mencionarlo como comerciales, pues estamos los especialistas que hacemos de nuestra labor, pues el proceso ya muy específico, profundo. La verdad y lo ideal, Roger, es que tengan los cuatro. Es realmente tener estos mecanismos de validación de cómo se está manejando la información financiera para efectos de los reportes. Porque muchas veces, insisto, y nos ha pasado en distintas empresas, es tener un reporte financiero que está mal hecho porque está mal, los asientos están realizados de manera incorrecta. Y entonces, pues simplemente desde ya, la información que tienes es errónea. Y tomar información de esa naturaleza para tomar decisiones, pues es un harakiri total. Entonces, sí creo e invito a los que nos escuchan, a nuestra audiencia, a decir, oigan, tenemos que tener una parte tercera que puede evaluar esta parte de gestión contable para que realmente entendamos de entrada si la información de base es correcta o no correcta, porque ya lo demás es lo de menos. Lo demás ya es poder tomar decisiones basadas en estos estados financieros que nos permitan hacer, pues básicamente todo. Ahí volviendo al tema de esta parte, el control interno no es una responsabilidad del contador, es una responsabilidad del director general y de los consejos de administración normalmente. El control interno es la herramienta para que todos estos procesos sean confiables, auditables, mejorables y normalmente sistematizados para que entonces las empresas puedan tener ese insumo de calidad, sea contador externo o interno, ¿no? No importa a veces si está nada más externo, también se da ese factor, porque a veces al contador externo lo tenemos lejos, no tiene toda la información, ¿sí? Y él está haciendo todo un registro que normalmente no está dentro del contexto de la dinámica diaria del negocio. Pues bajo ese aspecto, claro, esta parte de tener, además de un buen contador, todo un proceso de control interno y diseño es fundamental y que además estén perfectamente conectados, ¿no? Juan, nos podremos quedar horas platicando, no solamente de este tema, sino de varios, y seguramente vas a seguir acompañándonos en más shorts relativos a temas de finanzas, porque yo creo que es nuestra obligación desde este lado de la cámara ayudar en la medida de lo posible a toda esta cultura financiera que creo que es importantísima para que las empresas puedan ser sostenibles en el tiempo. Y sin duda vas a ser una pieza importante en este proyecto y en este proceso. Juan, quiero agradecerte por tu tiempo, por todo este conocimiento, como siempre, muy valioso para nuestra comunidad en este short. Y antes de irnos, ya lo hiciste en algún momento, pero vuélvelo a hacer las veces que sean necesarias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros surfers, nuestra audiencia? ¿Dónde pueden contactar contigo, preguntarte más cosas, contratar los servicios de la consultora? Claro, pues, tenemos principalmente nuestra página en www.estrategiagama.com, todo el corrido, Roger, ahí de alguna manera nos pueden encontrar, a través de nuestras oficinas aquí en León, Guanajuato, a través, principalmente ahorita en esos dos medios y algunos factores ahí en los medios de redes, como puede ser Instagram y Facebook. Ahí tenemos con los mismos direcciones algunos de los procesos en donde podemos dar estos contactos y darles el seguimiento a sus peticiones. Muchísimas gracias, mi querido Roger. Juan, pues de nuevo muchas gracias por atreverte a surfear este short con nosotros y ser parte de este movimiento para ganar, compartir e impactar. Esto fue Surfers. Igualmente, Roger, un privilegio. Gracias, Juan. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos
de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.